Buenas tardes, amigos, amigas, colegas. Es un gusto tener este tiempo con ustedes esta tarde con un webinar, parte de nuestras series con US Forest Service, programas internacional. Y mi programa, el programa de cambio climático y carbono forestal en la Universidad Estatal de Michigan. Soy Lauren Cooper, la directora de este programa, y con mi colega Ciro estamos organizando las series aquí. Y es un gusto tener los ponentes y su participación hoy en la siguiente presentación. Entonces, sesión 3 y Ciro, el siguiente. Para su información, en parte de esta serie de webinar, tenemos 6 sesiones en diferentes temas. Tuvimos 2 en las meses en septiembre y tenemos 3 más después hoy. Es posible registrar por todos los eventos ahora. Y tuvimos sesiones en mediciones en bosques espaciales como humedales, por ejemplo. Hoy día tenemos una conversación sobre los ambiciones de el nivel nacional sobre cambio climático y cómo manejar bosques en los NDCs, por ejemplo, y cómo interpretar esta conversación internacional en actividades en los países. Hoy día vamos a escuchar de ejemplos en México y en el Perú. Pero después tenemos más sesiones en monitoreo y participación comunal, incentivos y distribución de beneficios, y finalmente intervenciones como restauración y conservación. Y voy a poner un enlace al sitio de web para registrar de todos los eventos. Y el siguiente, Ciro. Tenemos también en este sitio del web grabaciones y láminas de los eventos pasados, y para los eventos en el futuro, enlaces para registración. Entonces voy a poner este enlace en el chat. Y sí, tenemos toda la información en este sitio de web, y después la sesión hoy día vamos a tener la grabación allá también. El siguiente, Ciro. Pero para hoy día es un gusto hacer introducciones para nuestros ponentes. Tenemos a Berioska Quispe y también Nasibe Chemor, y los dos amigas de mío con muchos años de experiencia. Entonces sería una súper interesante oportunidad escuchar de ellas sobre planificación e implementación de intervenciones forestales para mitigación y adaptación a cambio climático. Como sabemos, hay muchas actividades en este área de muchos años, y es un gusto tener la oportunidad de escuchar y tener una conversación en una manera más práctica, cómo interpretar, cómo planear y hacer las interpretaciones, porque hay más inversiones en esta dirección, y los dos ponentes hoy día tienen mucha experiencia. Para empezar, vamos a escuchar de Nasibe, y ella es un consultora independiente, un parte también en el Instituto de Estudios del Desarrollo, o IDS, perdón. Ella es una internacionalista con más de 10 años de experiencia trabajando con iniciativas de bosques y cambio climático y desarrollo sostenible, incluyendo negociaciones, creaciones de políticas, fortalecimiento comunitario e institucional, desarrollo de capacidades, gobernanza local, manejo de conocimiento, monitoreo y evaluación, y microfinanzas. Actualmente, ella es la co-lídera del equipo de facilitación para la comunidad de aprendizaje sobre cambio transformacional de los fondos de inversión en el clima, o el CIF.
que se orienta al desarrollo de productos y eventos para diseminar el conocimiento acerca de cambio transformacional en la acción climática, y también ha facilitado la mesa de fondeadores de la Fundación ClimateWorks en los temas de justicia, equidad, diversidad e inclusión, de finanzas y las transiciones justas. Y ella va a compartir sus experiencias en sus actividades, como yo mencioné, pero también con sus estudios y su trabajo en el pasado. Y después vamos a tener una presentación de Berioska Quispe. Ella tiene 17 años de experiencia en gestión de proyectos, mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos, conservación y Red Plus. Ella tiene experiencia de contabilidad de carbono, medición y reporte y vinculaciones con el desarrollo de los NDCs o las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estrategias también de largo plazo y desarrollo sostenible. Ella tiene experiencia en desarrollo de capacidades para la gestión de cambio climático, sostenibilidad, gestión ambiental y MRV o monitoreo, reporte y verificación. Actualmente se desempeña como especialista para el fortalecimiento institucional para Red Plus en el Ministerio de Ambiente del Perú. Y ella va a describir desde el desarrollo de políticas y instrumentos que van a apoyar la implementación de los NDCs en el Perú relacionada a la gestión de los bosques y con un enfoque para su monitoreo y actualización. Vamos a tener las presentaciones y después vamos a tener una conversación con los ponentes. Entonces, como participantes, todos ustedes pueden poner comentarios, cuestiones. En cualquier momento vamos a organizar y después tener como 15, 20 minutos en una conversación con los dos ponentes. Entonces, por favor, no espera para sus cuestiones porque no queremos olvidar un punto importante, por ejemplo, en la presentación de Nasibe. Entonces, en cualquier manera, por favor, poner sus observaciones y cuestiones para ellas. Entonces, con esto voy a invitar a Nasibe a avanzar, compartir sus láminas y después la siguiente presentación. Pero gracias, Nasibe. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien y ver mi presentación? Sí, todo está perfecto. Perfecto, pues antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de todo donde estén todos. Como bien lo comenta Lauren, mi nombre es Nasibe Chemor. Yo soy mexicana y los últimos 13 años de mi vida profesional se ha centrado en temas de desarrollo sostenible y en particular en temas de bosques y cambio climático. Y hoy les quiero compartir un poco de mi experiencia profesional en dos momentos de mi vida. El primero fue mi trabajo en la Comisión Nacional Forestal, donde nos dedicábamos a diseñar estrategias de financiamiento para el sector forestal, y el segundo, colaborando con los fondos de inversión en el clima. Y en ambos roles me tocó, y me toca todavía, sentarme y ponerme a pensar mucho sobre cuáles son maneras creativas o incluso disruptivas para que las estrategias forestales o de cambio climático tengan varios elementos, ¿no? Y les puedo mencionar algunos que hemos identificado que son, que aseguran o que pueden llevarnos en una dirección de éxito. Primero que nada, pues que haya beneficios demostrables a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social, ¿no? También que haya sostenibilidad a largo plazo, que todos los beneficios estén internalizados por los actores locales, por ejemplo, que se puedan escalar, que se puedan replicar, que haya un uso eficiente de los recursos financieros, humanos, materiales, que haya eficiencia de cada dólar que entra, o cada euro, o cada peso, ¿no? Que exista valor de retorno y que también haya capacidad para apalancar recursos adicionales, etcétera, ¿no? Y un elemento muy importante es que en estas estrategias de bosques y cambio climático haya una alineación cercana entre las necesidades a nivel local y las metas globales. Obviamente esta tarea no es
fácil, si fuera el caso ya tendríamos la fórmula para implementar en cada país y en cada región. Pero en esta presentación me gustaría compartirles primero algunas experiencias sobre cómo direccionar los esfuerzos a esta meta y finalmente algunas recomendaciones. Primero que nada, como antecedente rápido, me quiero referir al Acuerdo de París como el parteaguas en temas de compromisos tangibles de cambio climático a nivel global, ¿no? A partir de ahí, la generación de las contribuciones nacionales determinadas, y en el caso de México, acaba de actualizar México su compromiso ahora en 2022, que es reducir de manera incondicional las emisiones de gases de efecto invernadero en un 35%, y las emisiones de carbono negro en un 51%, y de manera condicional, gases de efecto invernadero a un 41% y un 70% para carbono negro. Todo esto es para 2030 y se considera contar con recursos nacionales y fondeo internacional. Perdón, que esto es muy importante en las ambiciones de los países, ¿no? Vale la pena mencionar que en la alineación de México con estas metas globales, hay varios elementos que vale la pena mencionar como exitosos o como puntos brillantes, ¿no? Primero, pues que el proceso ha sido un proceso incluyente, que fue liderado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, incluyó grupos de academia, gobiernos a todos los niveles, sociedad civil, público en general. Se nota desde el tema de regulación un compromiso con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la Ley General de Cambio Climático de México. Y también se percibe de unos años para acá una evolución de cómo se está observando la acción forestal, ¿no? Se están implementando y se están piloteando y evaluando distintos enfoques. Hace unos años era Red+, ahora se está hablando de soluciones basadas en naturaleza y eso se refleja en los NDCs. También se percibe una comprensión más amplia de que la adaptación tiene que estar basada no nada más en los ecosistemas, pero también en las comunidades, en la población que vive en esos ecosistemas, ¿no? También se habla de una mayor coordinación intersectorial. En particular en el sector forestal, tratamos de coordinarnos mucho con el sector agrícola y ganadero. Y finalmente se nota también una atención mayor a impactos negativos en la población y en el territorio, ¿no? Lo que la convención llama no hacer daño, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo se aterriza al contexto nacional en México? Más o menos 11 millones de personas dependen de los bosques de México. México es un país con una gran diversidad cultural y biológica. Entonces, cualquier enfoque, cualquier intervención que opere en el país tiene que considerar todos estos contextos a nivel territorial, a nivel cultural, a nivel ecosistema. Y se ha encontrado que la mejor opción es tener enfoques holísticos o más completos en inversiones de bosques y cambio climático. Tener políticas y prácticas que atiendan la crisis climática y los temas de degradación forestal y deforestación, pero que también se enfoquen a incrementar las oportunidades económicas de la población que depende de esos territorios, ¿no? A mí me tocó estar en CONAFOR más o menos 10 años colaborando con estos temas, y en ese tiempo nuestro enfoque fue un enfoque de intervenciones forestales basadas en un desarrollo rural sustentable. Esto habla de una coordinación de actividades en todos los sectores involucrados para lograr algo que le llamamos una gestión integrada del territorio. Y bueno, este modelo de intervención a nivel nacional se desarrolló para planear la política de bosques y cambio climático de esa administración cuando yo estaba trabajando. En corto le llamamos el esquema del Ticketmaster, porque como pueden ver, mapea de manera muy completa todas las escalas de intervención,
todas las actividades, los niveles de operación e incluso también llega a mapear actores clave que están involucrados en la gestión integral del territorio y que, digamos, son de interés e incluso también cuáles son las coordinaciones entre estos actores, ¿no? Este mapeo era un enfoque nacional y a largo plazo fomenta un enfoque programático, ¿no? Versus el tradicional que está enfocado en proyectos individuales. Este habla de una iniciativa a través del tiempo y a través de varios sectores y varios territorios. Entonces encontramos que este modelo de intervención, algunos beneficios fue que ayudó a generar en actores y en contextos locales las capacidades para gestionar desde el nivel local el territorio de manera ordenada. También vimos que ayudaba a que poblaciones vulnerables fueran parte del proceso de diseño de las intervenciones desde el inicio. Inicio, implementación y cierre. También fomentaba, por lo menos en la parte de la planeación, una alineación de políticas y finalmente vimos que de manera un poquito más, no tan contundente, pero sí lo notamos, que facilitaba de manera más ordenada un monitoreo más efectivo de los impactos y los resultados. Eso es a nivel nacional. A nivel internacional, un elemento que notamos que fue muy interesante fue una estrategia de financiamiento para el sector forestal que desarrollamos en México. La idea aquí era facilitar la identificación de necesidades de inversión, necesidades de fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, necesidades de asistencia técnica a nivel global, a nivel macro, digamos. Y así asegurábamos no nada más una apropiación de los procesos de planeación y de financiamiento, y con esto mayor soberanía de México para negociar y gestionar recursos y apoyos internacionales, porque obviamente se identificaba dónde se estaban empalmando recursos, dónde venían recursos internacionales para la misma actividad, o por ejemplo, qué actividades se estaban quedando en el vacío, no estaban llegando recursos suficientes o apoyo suficiente. Y nos asegurábamos por parte del gobierno que siempre, siempre, siempre todo el apoyo y todo el financiamiento estuviera alineado a las prioridades nacionales, ¿no? Esto es súper importante cuando estamos buscando planear una política forestal que sea efectiva y que sea, que vaya a tener efectos positivos a largo plazo en un país. Entonces, este enfoque nos facilitó mucho la coordinación con fondeadores globales. Por ejemplo, como les comenté, para dirigir los recursos en áreas que tenían potencial para ser escalables, donde había capacidades para apalancar recursos adicionales, por ejemplo, oportunidades de potencializar sinergias o colaboraciones con actores locales, que este es un tema súper importante también, y eso tiene que ser un rol de los actores nacionales, siempre, siempre poner, siempre estar muy atentos a qué es lo que está pasando en el territorio, quién está haciendo qué, y quiénes de los fondeadores internacionales pueden potencializar estos esfuerzos, ¿no? Versus solamente tener recurso internacional, llegar a territorio y decir esto es lo que se va a hacer, ¿no? Y bueno, algunos aprendizajes, les estoy tratando de resumir 10 años de trabajo en 10 minutos, no es particularmente fácil. Obviamente estoy a disposición si quieren hacer más preguntas y también vía correo electrónico para que les pueda compartir más información y documentos. Pero bueno, tratando de resumir qué fue lo que aprendimos, cuáles son como los con este enfoque para planeación de estrategias forestales, pues más de un par de cosas aprendimos, ¿no? La primera es la relevancia de la asistencia técnica especializada y adecuada, ¿no? No solo para los beneficiarios, pero también para las agencias implementadoras, incluyendo el gobierno, ¿no? Incluyendo el sector civil. Cuando se entiende con claridad qué estamos haciendo,
por qué lo estamos haciendo, o para quién lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, estos principios se pueden transmitir a otras intervenciones, se escalan, se potencializan. Y de esta manera se crea un efecto demostrativo que asegura que los impactos, digamos, transformadores de una intervención se puedan sostener a largo plazo, incluso cuando el financiamiento internacional o nacional ya terminó. Eso es súper importante para la sostenibilidad de las intervenciones. Otro tema que es súper clave es el involucramiento de ejidos y comunidades y de gestores territoriales. Ya lo comenté antes, desde el diseño de las políticas, para asegurar que las necesidades a nivel local sean atendidas. Y también, y esto es algo que a lo mejor durante la operación durante mi tiempo en CONAFOR yo no lo tenía muy claro, pero después a medida que mi conocimiento aumentó, me di cuenta que también estamos contribuyendo a un cambio o a un balance de las dinámicas de poder en estos espacios de toma de decisiones, ¿no? Normalmente, de manera tradicional, las comunidades que son más afectadas por los efectos del cambio climático son normalmente las que menos espacios de participación tienen acceso, ¿no? Entonces, involucrar ejidos y comunidades desde el principio puede iniciar, por lo menos, a abrir esta conversación y a balancear un poco esta dinámica. También aprendimos que cuando diseñamos una intervención con el entorno local en mente, estas inversiones tienen un nivel más alto de éxito, y de replicabilidad. Vimos que proyectos muy pequeños, pero muy bien enfocados, como líneas de crédito, por ejemplo, líneas de crédito a la medida para inversiones forestales, ayudaron a transformar de una manera súper profunda la percepción del negocio y del riesgo y de las inversiones en el sector forestal. Entonces, contexto local siempre en mente. Otra lección fue la importancia de romper con esta mentalidad de silos, ¿no? Cuando involucramos los sectores que están adyacentes al sector forestal, es mucho más fácil alinear recursos, evitas dobles esfuerzos con agencias de desarrollo, por ejemplo, se pueden apalancar recursos de manera más eficiente, se pueden catalizar de manera más eficiente. Y también en términos de impactos, tener un enfoque de gestión territorial ayuda a diseminar estos impactos de una manera más homogénea en el territorio, ¿no? Y bueno, un tema que aprendimos a través de la interacción del día a día fue el valor que tiene una buena coordinación con los bancos multilaterales de desarrollo. Este es un tema súper importante, en particular en temas de financiamiento internacional y financiamiento climático, porque los bancos multilaterales de desarrollo son un vínculo súper útil entre el ámbito internacional y el nacional. Pero ojo, hay que tener cuidado porque van a ser unos aliados súper valiosos siempre y cuando el acompañamiento de los bancos pueda evolucionar junto con las prioridades nacionales. Y esto es un balance delicado. No es imposible de alcanzar, pero definitivamente sí se requiere muchísima comunicación y, digamos, que las instituciones gubernamentales sean capaces de trascender más allá de los periodos de tiempo de administraciones políticas, por ejemplo. Y bueno, finalmente, no hay que olvidar que cualquier política pública en temas forestales tiene que integrar las arenas ambientales, pero también las económicas y las sociales, porque esto promueve un involucramiento local más grande a largo plazo. Nos ayuda a generar intervenciones que sean más completas y que nos llevan a una intersección de políticas entre bosques y cambio climático y desarrollo rural, que para mí ese es como el punto hermoso donde todas las políticas tendrían que llegar, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a las aspiraciones, ¿no? ¿Qué falta? ¿A dónde queremos llegar? Y quiero enmarcar esta reflexión final
en el rol actual que tengo como co-líder del equipo de facilitación de la comunidad de aprendizaje sobre cambio transformacional. Esta es una iniciativa de los fondos de inversión en el clima, que son importantes financiadores en América Latina y en países del sur global, para buscar soluciones de acción climática. Entonces, en particular, esta comunidad de aprendizaje sobre cambio transformacional es una iniciativa que busca identificar cuáles son los elementos en intervenciones de acción climática que pueden catalizar un cambio a largo plazo y de manera permanente o sostenible en el tiempo. Mucho de este trabajo se ha enfocado en conceptualizar qué es cambio transformacional, en qué dimensiones opera, cuáles son estas señales que hacen notar que este cambio está sucediendo, y esto para poder ayudar a agencias o implementadores de proyectos a realizar intervenciones que tengan más impacto, ¿no? Nosotros nos dedicamos a facilitar espacios de diálogo y coordinación como este foro, webinars, talleres, y también hacemos mucho trabajo de análisis. De hecho, uno de los documentos que publicamos el año pasado fue un estudio de caso precisamente en México, analizando cuál es su potencial de transformación. Y en esto me quiero enfocar, ¿no? ¿Cómo vamos a dar el siguiente paso? ¿Qué falta, no? Primero, pues necesitamos establecer vínculos con las políticas de desarrollo social y generar protocolos para asegurar que haya participación de actores locales. Especialmente permitir la apropiación de los grupos más vulnerables. Es urgente, ¿no? Que podamos balancear los espacios donde se toman las decisiones. Quienes siguieron las negociaciones de la COP que acaba de cerrar, seguro escucharon las discusiones sobre la urgencia de movilizar financiamiento adicional y asegurar flujos constantes para que las políticas puedan tener continuidad, ¿no? Esto se puede ver de muchas maneras, ¿no? Desde los bancos multilaterales actualizando sus mandatos para poder canalizar más recursos, para fomentar la movilización de inversión a nivel local, que también es una opción. Obviamente seguir explorando y presionando al norte global para que cumplan sus compromisos de financiamiento. Pero también significa explorar modelos innovadores de financiamiento, mezcla de recursos, instrumentos para mitigar riesgos, atraer inversión privada, vincularse con el sector de filantropía, etc. Hay muchas opciones, me quiero enfocar nada más en estas porque son algunas de las opciones que a lo mejor ya están empezando a implementarse, ¿no? Considero que fue muy bueno haber establecido acuerdos intersectoriales en las políticas forestales, pero veo la necesidad de mandatos, como mencionaba hace un momento, que sobrepasen los periodos administrativos o políticos, para asegurar que estos acuerdos entre sectores se puedan implementar a largo plazo, sin importar si hay cambio de personal, cambio de política, etcétera, ¿no? Esto es súper importante. Y bueno, también invertir en procesos de innovaciones tecnológicas, de monitoreo, de planeación, de gestión territorial, obviamente siempre de la mano con el desarrollo de capacidades que esto conlleva, ¿no? Ante las fallas sistémicas o de política que en algunos contextos nacionales pueden frenar el flujo de recursos y de asistencia técnica de fuentes internacionales, creo que es importante generar una red sólida de soporte a nivel local. Estos campeones, ¿no?, de desarrollo, hay que asegurar que las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, intermediarios financieros a nivel local, sean capaces de tomar el liderazgo para que la acción climática no recaiga solamente en las decisiones del gobierno federal. Tenemos que recordar que una sociedad diversa recibe los beneficios, pero también es capaz de exigir rendición de cuentas y empujar procesos de abajo para arriba, ¿no? Y bueno, finalmente quiero reconocer el valor de espacios como este, de las comunidades de aprendizaje. Son un instrumento invaluable para la generación de ideas, para la conexión, los potenciales espacios de colaboración a futuro. Y a lo mejor dando un pasito más adelante, me encantaría ver que algunas de estas ideas se puedan materializar en proyectos, en colaboraciones, en documentos.
Entonces, voy a parar aquí. Con mucho gusto tienen mi contacto y retomando mi última idea, estoy a la orden y estoy súper contenta de poder colaborar con ustedes que nos están escuchando y me parece que voy a dar la palabra a Berioska, ¿correcto? Muchas gracias. Muchas gracias, Nasibe. Y súper interesante. Y tenemos comentarios y cuestiones de los participantes. Entonces, gracias por esos, pero vamos a empezar un poco para tener una discusión. Y entonces, Nasibe, muchas gracias. Vamos a continuar en un ratito, pero ahora vamos a mudar a una presentación de Berioska. Me parece súper complementario. Y sí, sería buena si Berioska podemos compartir sus láminas si es su preferencia. Ciro, ¿está listo con esto? Ya, muy bien. Gracias. Y Berioska, ¿estás conectado? Buenas tardes. Quería comprobar que me están escuchando bien. Perfecto. Muchas gracias y probablemente en algún momento tenga que desactivar la cámara porque entonces vamos a hablar un poco más de la experiencia en Perú, ¿no? Y sobre todo desde la planificación e implementación de intervenciones en, sobre todo forestales para la mitigación frente a cambio climático. Vamos a la siguiente, Ciro. Creo que todos conocemos que el paisaje, ¿no?, es un mosaico donde confluyen los diversos usos de la tierra, ¿no? Y como podemos ver, encontramos diferentes actividades, ya sean agrícolas, ganaderas y diversas actividades. Si vamos al siguiente, por favor. Y con cada actividad también tenemos actores e intereses diferentes, ¿no? Es decir, tenemos diferentes intereses, desde las instituciones, los productores, tanto forestales, agricultores, los pueblos indígenas, todos confluimos en el territorio y cada uno tiene un interés o una necesidad que satisfacer, ¿no? Entonces siempre hay una necesidad por satisfacer de los diferentes actores en el territorio. Nosotros en el caso de Perú, tenemos una estrategia nacional sobre bosques y cambio climático, y en esta estrategia hemos partido identificando, ¿no? Poniéndole, no solamente poniéndole rostro, sino buscando estos intereses. Y aquí vemos tres elementos que forman parte como los principales impulsores o los impulsores directos que transforman el territorio, ¿no? Tenemos un impulsor que está relacionado a la expansión agrícola y ganadera y tenemos en la cual, ¿no?, sobre todo, y todos sabemos que es un motor, un impulsor de el cambio de uso forestal a agricultura o ganadería. A veces esa transformación ocurre en el mismo momento y a veces ocurre de manera progresiva, pero al final es un cambio. Otro impulsor directo, estamos hablando de los directos, está relacionados a las actividades extractivas, informales e ilegales.
¿no? Casi siempre, al menos en el Perú, podemos encontrar, hay algunos lugares donde son foco para minería ilegal, donde ocurre también cultivos de coca, tala, y a los cuales hay que atender, ¿no? Mejorando a veces la vigilancia en el territorio. Y el tercer impulsor está relacionado a nueva infraestructura. Estos son los impulsores directos. Detrás de estos también tenemos diferentes impulsores indirectos que están relacionados a factores poblacionales, a factores demográficos, a veces hasta factores religiosos y de cultura, ¿no? A veces es un tema de creencia el que puede modificar el paisaje. Pero uno de esos factores también son los factores económicos. A veces, cuando hablamos, ¿no? de mantener o gestionar de una manera un poco más sostenible el territorio, allí viene a veces siempre se contrapone una necesidad inmediata de acceso a economías. Entonces, esta variable económica es una de las variables, uno de los impulsores indirectos que es más difícil de atender, porque eso se traduce en cuánto te puede costar mantener ese espacio. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, hay diferentes formas de tratar de confluir estos intereses, ¿no? Teniendo como base lo que acabamos de hablar, tanto de los impulsores directos como los indirectos. Seguramente ustedes ya han visto esta forma de mirar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero si es que no lo han visto, ¿no? Ustedes pueden visualizar que la base, incluso para el desarrollo en la sociedad y para el desarrollo económico, como vemos arriba, este es el modelo de la torta de matrimonio, ¿no? Es como una torta de diferentes pisos. Y el piso de abajo es la base para todo el desarrollo, tanto de la sociedad como de la economía. Y en esta base tenemos justo estos factores relacionados o estos objetivos de desarrollo sostenible relacionados a los recursos naturales, ¿no? Y como por ejemplo la acción climática y mejorar, ¿no? o fortalecer la gestión de la biodiversidad y todo lo relacionado con los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay que tratar de gestionar, ¿no? y establecer este conjunto de políticas e incentivos que estén dirigidos a cada uno de estos actores que podemos ver en el paisaje, que tienen diferentes intereses, colocando, ¿no? Tratando de identificar cuál puede ser la política adecuada o el incentivo adecuado a cada uno de estos actores. Siguiente, por favor, Ciro. Nosotros, dale un poco, unos 2 o 3 más, por favor. En el Perú, ¿no? Nosotros hemos ido construyendo un marco normativo, ¿no? que está en línea con los diferentes acuerdos internacionales, ¿no? Tenemos ya una política nacional del ambiente, tenemos una ley marco sobre cambio climático que hemos aprobado en el 2018, una estrategia nacional ante el cambio climático
Y también tenemos una estrategia nacional sobre bosques y cambio climático, ¿no? Este es nuestro marco normativo nacional que responde a casi a los acuerdos internacionales que existen, ¿no? Ya sea la Convención de las Naciones Unidas o la de Diversidad Biológica, entre otras, ¿no? Y una forma de responder, ¿no? O de hacer la optimización, que se les podría llamar la optimización, o donde concluye tanto este marco normativo nacional como los acuerdos internacionales, es a través de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Y aquí está un pantallazo de la lista actual de medidas relacionadas al sector forestal que se encuentran en nuestra contribución nacional. Pero vamos a ir paso a paso y así nos vamos al siguiente slide, por favor. Aquí es para ver toda la contribución peruana, ¿no? La contribución peruana tiene como una ambición alcanzar el 40% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Consideramos que es una contribución ambiciosa, tratándose de un país cuyas emisiones no llegan ni al 1%. Pero aún así tenemos esta intención, ¿no? De reducir nuestras emisiones en 40% y de esta manera no exceder un límite de 179 megatoneladas en ese año. Estamos viendo que también tiene los diferentes sectores de emisiones que forman parte de la contribución. Siguiente, por favor. Aquí vamos a aterrizar algunas medidas y de cómo no son todas, sino solamente es un ejemplo y de cómo cada una de ellas responde a una de esas necesidades. Y vamos a empezar con la que vemos primero, que tiene un nombre extraño y se llama asignación de derechos en tierras no categorizadas. Entonces deme un segundito, por favor. En el Perú, las 2/3 partes de la deforestación ocurren en las áreas que no tienen ninguna persona a cargo, ninguna persona responsable o ningún actor responsable. Y por eso, ¿no? Ir asegurando la tenencia de la tierra ha sido una de las estrategias que hemos pensado que forma parte de nuestras contribuciones. Sabemos que la sola entrega, ¿no? Por ejemplo, de un título comunal va a tener un efecto limitado, ¿no? Porque es solamente algo asigno, título a la comunidad y probablemente eso no se mantenga en el tiempo, no sea sostenible. Entonces, esta medida, además de ir en la línea de tratar de otorgar diferentes derechos de la tenencia de la tierra, en el largo plazo, en el mediano plazo, va siendo complementaria con las otras que vemos más adelante.
Ya habíamos hablado, por ejemplo, con comunidades, ¿no? Empezamos trabajando en tratar de asegurar la tenencia de la tierra en comunidades, comunidades que han vivido o que ya cuidan el territorio desde tiempos ancestrales. Y luego de que son tituladas ya pueden pasar, ¿no? O trasladarse hacia otra medida, ya sea empezar a trabajar mecanismos de conservación en comunidades o empezar a trabajar manejo forestal o diferentes otras medidas, ¿no? Entonces ahí luego tienen como un grupo de opciones y actividades en las cuales después de haber tenido esta seguridad de la tenencia de la tierra, en el cual pueden empezar a sumarse. Y entonces ya hemos visto estas tres primeras y entramos con la cuarta, que son los sistemas agroforestales. En los sistemas agroforestales buscamos que la forma de los diferentes medios productivos luego vayan ayudando para generar no solo desarrollo, casi todas las medidas están miradas con un enfoque de lograr el desarrollo sostenible en el territorio y mejorar los medios de vida que existen en él. Pero además, en el caso de sistemas agroforestales, buscamos, por ejemplo, que vayan incrementando los diferentes stocks forestales, ¿no? Siguiente, Ciro. O mejor antes de pasar a esta, regresamos un slide. Entonces, para poder determinar estas medidas, actualmente tenemos cerca de 9 diferentes medidas de mitigación que se encuentran en casi todo el territorio peruano y en las cuales poco a poco se van implementando gradualmente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí, para poder monitorear cómo se van implementando las diferentes medidas, es necesario tener, ¿no?, una forma de medición. Nosotros tratamos de tener separados, ¿no?, un sistema satelital que pueda monitorear a través del monitoreo terrestre, y para eso tenemos un módulo de monitoreo de la cobertura de los bosques. Tenemos un inventario nacional forestal que está a cargo de nuestro Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y también tenemos un inventario nacional de gases de efecto invernadero, el que está basado en la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Siguiente, por favor. Y este sistema de monitoreo, este esquema que ya está visualizado en nuestro reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, trata de responder, no voy a ir uno por uno a las directrices específicas que se encuentran ya para este sector dentro del marco de transparencia, pero buscan ir resolviendo de una manera gradual todo lo que nos solicita la Convención en términos de reporte, ¿no? Todo lo que va a ir luego a nuestros reportes bianuales de transparencia que vamos a empezar a enviar a partir del 2024, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es solamente para que lo tengan de referencia y además para que cuando se lleven los slides lo tengan. Entonces, casi siempre se parte, ¿no?, de identificar cuáles son las principales fuentes y sumideros que están asociados en cada uno de las diferentes tierras, ¿no?, ya sean tierras forestales o de cultivo, y cuáles son los diferentes
reservas de carbono que se tienen que ir evaluando, ya sean fuentes principales o fuentes que se tiene que ir incorporando, ¿no? O fuentes que todavía no logramos incorporar, y este proceso lo hacemos anualmente, ¿no? Tenemos también instalado como toda una plataforma que funciona desde el 2014, que se llama el Infocarbono, ¿no? A través del Infocarbono, los diferentes sectores proveen la información relacionada a los gases de efecto invernadero. Y a través del Infocarbono se hace como anualmente se va revisando cómo vamos avanzando con los las diferentes variables que se usan para las estimaciones de emisiones. Y vamos abarcando poco a poco y mejorando la metodología de manera progresiva en cada ciclo de inventario diferente. Siguiente, por favor. Antes de pasar a los retos específicos del monitoreo, esta evaluación progresiva de cómo podemos ir mejorando las diferentes fuentes, variables que se utilizan en los reportes, también nos permite visualizar nuevas formas o nuevas medidas de mitigación. Cada vez que encontramos alguna variable a mejorar, por ejemplo, durante el 2020 hemos estado detrás del proceso de actualización de nuestro nivel de referencia de emisiones forestales, y en ese momento nos hemos dado cuenta que los asuntos relacionados al carbono de suelo, por ejemplo, todavía no estaban tan entendidos, ¿no? Y cuando hemos empezado a explorar cómo se puede mejorar esta información de carbono de suelo, es que nació, ¿no?, la propuesta de tener una medida relacionada a las turberas, que en este momento todavía estamos en fase de diseño y que probablemente tengamos una nueva medida relacionada a turberas en el próximo año. Pero es más o menos, si es que puedo hacer un resumen de lo que hemos ido hablando, partimos de las necesidades visibles en el territorio, tratamos de ir abordando estas mensual y a la par vamos viendo cómo vamos a ir monitoreando que estas acciones se vayan implementando en el territorio, ¿no? Este enfoque es como un enfoque de mejora continua en el cual empiezas a planificar algo, empiezas a implementar algo, ves cómo lo monitoreas y luego vuelven a salir, ¿no?, nuevas acciones. Entonces es algo que vamos haciendo progresivamente, tanto en nuestro marco legal como en el marco de la convención. También hay un llamado, ¿no?, a ir incrementando progresivamente las medidas de mitigación, y es este enfoque el que hemos ido incorporando, aunque ahorita mismo todavía seguimos identificando con qué grupo de medidas vamos a poder alcanzar, ¿no?, esta ambición que está relacionada a lograr el 40% de la reducción de emisiones. Y ya cuando nos vamos a la forma de medición, ¿no?, porque una cosa son las acciones en el campo que se van implementando, pero otra diferente es ir visualizando tus resultados, ¿no? Y una forma de ir visualizando los resultados es a través, ¿no?, del monitoreo. Y en Perú, nuestro principal instrumento para el monitoreo de estos resultados constituye nuestro Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Entonces, por eso esta parte está más centrada en los principales retos de nuestro inventario, ¿no? A veces los factores de emisión no siempre están disponibles, o el alcance es limitado, aunque existan factores de emisión globales, ¿no? Siempre vas a poder usar los factores de emisión globales,
pero la información, el termómetro siempre va a tener una limitación, porque no es lo mismo a cómo ocurre en el terreno. Entonces siempre es importante ir buscando cómo van mejorando los factores de emisión, ir conectando, por ejemplo, con la academia, ¿no? Muchas instituciones van produciendo, universidades van produciendo información valiosa que luego va a formar parte de un nuevo ciclo de inventarios. Avanzar en la desagregación de información, ¿no? A veces, por ejemplo, voy a usar las plantaciones, ¿no? Para nosotros todavía monitoreamos todas las plantaciones en general, pero ir viendo por tipos de plantación, ¿no? Por grupos de especies o ir avanzando en una mayor desagregación nos va a dar en definitiva un mejor termómetro, ¿no? Es como ir ajustando el termómetro de manera que podamos ver o visualizar los resultados de manera más efectiva. Como siempre, y es un reto casi para todos, es evitar los riesgos posibles de que exista doble contabilidad, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes en las cuales podría uno caer en doble contabilidad, pero sí hay que tratar de minimizar esos riesgos de doble contabilidad. Y a veces hay ecosistemas propios de los países, ¿no? Por ejemplo, algo que no es tan propio de nuestro país, pero por ejemplo, ya habíamos hablado de las turberas, pero podemos hablar también de los manglares y de otros ecosistemas o actividades que pueden surgir solamente en el país. Este era el slide para finalizar, era como para darles un pantallazo muy rápido de cómo es que hemos empezado desde una mirada en el territorio a planificar diferentes medidas y tratar de trabajar también diferentes instrumentos, que ese es en el paso en el que estamos ahora, ¿no? Como encontrar diferentes instrumentos que puedan ayudar a canalizar también financiamiento, ¿no? Y poder lograr la participación de todos los actores en este reto, en este compromiso que tenemos como país. Muchas gracias, Lorin, Ciro. Muchas gracias, Berioska. Súper interesante, recibimos muchos comentarios y la verdad es podemos tener una conversación muy amplia sobre los temas aquí porque obviamente sus experiencias son en una manera, en los temas súper complicados. Entonces tenemos comentarios sobre inclusión, género, tenencia, uso de la tierra, conexiones con desarrollo, entonces es súper complicado. Espero que podamos mantener contacto con ustedes porque es una súper buena oportunidad aprender de sus muchos años de experiencia profesional. Pero porque no tenemos mucho tiempo, quizás podemos cerrar con una conversación cortito sobre un tema es cómo podemos aprender de ustedes o de los otros profesionales mejor, porque tenemos un área súper interdisciplinario y es muy interesante aprender de las situaciones en los otros países, las marcos normativos, buenos ejemplos, buenas prácticas. En sus experiencias, ¿qué es el valor de este tipo de intercambio con los otros países? Por ejemplo, en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos participantes de diferentes países aquí en
en este webinar, diferentes tipos de trabajo. En su experiencia, ¿qué es el valor y las oportunidades tener un intercambio sobre los temas de bosques y cambio climático como así? Quizás, Nasibe, ¿quieres empezar con una respuesta? Sí, claro, así también Berioska también puede descansar tantito de tu interesante presentación. Digo, me lo preguntas a mí que yo estoy liderando otra comunidad de aprendizaje, obviamente el valor es altísimo. No nada más para identificar quién está haciendo qué, cuáles son los proyectos que se pueden alinear entre ellos, pero también siento que es muy importante poder llegar a unir fuerzas y buscar estos actores que son como los insospechados, ¿no? A lo mejor hay unas, dos, tres personas, organizaciones que están haciendo trabajo en un área que está fuera de nuestro alcance de comunicación. Y estas comunidades de aprendizaje concentran un montón de gente que son de distintos contextos bastante variados, y ellos a su vez pueden llevar estos mensajes, conectarse con otras personas que están fuera de ese círculo de aprendizaje, invitarlos, y entonces hacemos una conexión interesante e innovadora que a lo mejor no se nos ocurrió en primer lugar. Para mí ese es uno de los valores fundamentales de las comunidades de aprendizaje. Porque obviamente muchas veces estamos hablando y transmitiendo nuestro mensaje en círculos donde todo el mundo ya sabe qué es lo importante. Y más bien tenemos que jalar o ganar aliados en otras áreas más insospechadas, ¿no? Aquí voy a parar para dar pie a Berioska. Gracias, Nasibe. Coincido completamente con lo que ha mencionado Nasibe. De hecho, el intercambio de experiencias y de conocimientos siempre nos ayuda a mejorar, ¿no? O tanto cómo visualizamos alguna actividad o cómo la podemos mejorar y catalizar, ¿no? Siempre es importante este aprendizaje, ir compartiendo, y no solo con los países que están más cerca, porque nosotros tenemos un intercambio casi continuo, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Que es aquí nuestro hermano vecino, pero no solamente con los países que están en nuestro mismo ámbito, sino también otras experiencias que de hecho siempre van a construir, ¿no? Van construyendo aprendizajes a lo largo del tiempo y que en definitiva nos van a ayudar también a mejorar, ¿no? Ejemplos hay miles, ¿no? Ya estaba hablando de las turberas, hasta hace poco empezamos conversaciones, por ejemplo, con Indonesia, que tiene toda una estrategia de turberas, ¿no? Entonces, ya nos ayuda también a mejorar nuestro planteamiento asociado a turberas amazónicas, ¿no? Entonces, en definitiva, construir, ¿no? Estas redes de aprendizaje y enlazar, ¿no? Los diferentes conocimientos y aprendizajes es algo muy necesario y que siempre va a dar frutos que van escalando poco a poco. Gracias. Muy bien, y sí, sus ejemplos son súper interesantes hoy y muchas gracias nuevamente por sus presentaciones y la conexión hoy día. Es un gusto tener la oportunidad de aprender de ustedes hoy y tener este espacio por este nivel de intercambio. Y para todos los participantes tenemos la grabación, vamos a poner las presentaciones también en nuestro sitio del web. Yo envié el enlace directamente, entonces por favor piensan en estas series como una herramienta para el futuro también, para su referencia.
y tenemos los contactos de los ponentes también. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, mi colega Ciro con su ayuda en organización y Berioska y Nasibe por sus preparaciones, conversaciones para preparar hoy día y su tiempo. Muchas gracias por todo su trabajo. Gracias, colegas.